armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Militarización de la vida civil. ¿Una solución a la inseguridad? Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Ya sabéis que la historia fue actualidad y aquí os queremos contar lo que está sucediendo con ojos de la historia. Os vamos a intentar explicar un problema que sacude a un país hermano, México, del que tenemos muchos seguidores, al que ya dedicamos un programa sobre su geopolítica, otro sobre la guerra al narco, y hoy toca el turno de la militarización de la vida civil. Nos fijaremos en la creación de la Guardia Nacional como respuesta a la cada vez más frecuente y grave violencia criminal en muchos estados de los Estados Unidos de México. Y para ello contamos con nuestro amigo José Ignacio Montero Vieira, que ya conocéis del programa anterior de Geopolítica Mexicana. Pero antes, como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa, os suscribáis si sois nuevos, y si sois los habituales, ya belungarteros, dar a me gusta, dejar un comentario, y si queréis, compartirlo en vuestras redes sociales para que más gente descubra nuestras historias habladas, os pido el favor de que lo hagáis. Estamos a punto ya algún día de llegar a los 50.000, ya estamos en 40.000 seguidores, algo que yo no soñaba hace 2 años y poco, cuando empecé con 300 seguidores que tenía de este canal, y ya estamos en 40.000, 300, es decir, ganamos 40.000 en este tiempo que empecé a hacer los directos, y agradezco a todos los que confiáis en este canal, en mí, en mis colaboradores, también especialmente en David Nievas, como fuente para aprender, conocer y sobre todo reflexionar con toda la información que os damos. No queremos generar dogmas ni puntos de vista únicos, lo que queremos es daros información para que vosotros reflexionéis y creáis, creéis vuestro punto de vista del mundo. Y ese es el objetivo, ¿no? Yo siempre digo que la función de un profesor, que es lo que yo soy, aunque ahora sabéis que estoy en otras funciones, es generar mentes críticas, y yo creo que en un canal de YouTube es lo mismo, es generar mentes críticas. Hoy vamos a analizar un tema muy importante, que no solo es el caso mexicano, hay más países que están en este proceso de militarización de la vida civil. Vamos a intentar ver el caso mexicano, que nos sirve para entender lo que pueda suceder en otras naciones. Empezamos, y ya como siempre os recuerdo que si me queréis invitar a un café en Patreon, en PayPal o en Bizum, os lo agradezco, porque los programas de actualidad me generan a veces problemas de política, de contenidos del canal de YouTube, ¿no? Y desmonetiza. Pues ya sabéis que si queréis que siga contando historias, me podéis ayudar en los sistemas de micromecenazgo. Ya no os molesto más y empezamos. Hola, ¿qué tal, José Ignacio? Hola, ¿qué tal, Francisco? Aquí tenemos encima de nosotros ahora mismo en la pantalla el programa de la otra vez, Geopolítica de México, en el que tratamos un poco de indagar, ¿no?, en todo lo que afecta a México como problemas económicos, sociales, culturales, geográficos, todo mezclado en una visión que yo creo que nos quedó bastante entendible de la geopolítica mexicana. Pues hoy vamos a entrar en algo que ya empezamos a apuntar en este programa y también en el de Guerra al Narco con nuestro amigo común Felipe Pasolas, que tratamos el tema del narco. Y ahora dentro de poco va a venir unos amigos también que se dedican a analizar el narcotráfico desde el punto de vista periodístico, que también nos van a dar otra visión para enriquecer siempre los puntos de vista y entender este problema
que es multicaras, ¿no? Y poliédrico y no Así va. solamente es algo de narcotráfico, sino que hay más elementos en juego en todo esto. Pues muchas gracias, José Ignacio, por volver. Nada, Y hoy eres tú el que encantado. lleva las riendas de este programa. Yo iré haciendo algunas preguntas y sobre todo dudas que se me plantean a mí, yo te las iré haciendo. Pues Pues por donde tú quieras empezar, Francisco. claro, cuando decidimos hacer este programa, el nombre que yo le había puesto, ¿no? Que me salió sin querer el Sí. banner, es el de... era la militarización de la seguridad, ¿no? Y me Mm. comentaste que era mejor poner este tema de la vida civil porque, razón tienes, que la militarización de la seguridad lleva mucho tiempo, ¿no? Estando militarizada. Y aquí, claro, Eso. entra una variable que es que la vida civil se ve ya militarizada en muchos aspectos, ¿no? En México, ¿no? Exactamente, sí. Es decir, cuando se habla de militarización en México, en otros países, creo que muchas veces vamos al tema de la seguridad, ¿no? Mismamente, por no ir más lejos, aquí en Europa ha habido casos de militarización muy, muy concretos, por ejemplo, cuando los atentados de Francia, el despliegue de soldados en enclaves turísticos, etcétera, o incluso cuando ha habido algún tipo de huelga, por ejemplo, de controladores aéreos, Mm. de estibadores de puertos, se consideran que son sectores estratégicos para un país, pues siempre por parte de los distintos gobiernos existe la posibilidad de militarizar esa actividad con el fin de reducir bueno, las afectaciones que pueda haber. Pero todos esos ejemplos son muy concretos de una actividad en un momento muy determinado, y nos han extendido más allá de eso. En el caso de México, en el ámbito de la seguridad, esto podemos poner el inicio en 2006, como ese inicio más formal de la militarización, cuando se declara la guerra contra el narcotráfico. Y se puede ver a lo largo del tiempo que se lleva desarrollando esta guerra, que lamentablemente no sabemos cuándo vamos a ver el fin, ¿no? Entonces en Wikipedia, Guerra contra el Narcotráfico 2006, guión actualidad, ¿no? No sabemos cuándo va a acabar. Y durante este tiempo, básicamente, ha habido una progresiva militarización de la seguridad, en la cual al principio se hablaba mucho de es que la policía se tiene que profesionalizar, es que tiene que haber una policía mejor preparada. Hoy en día ya esto apenas se escucha, ya no es un argumento ni, o sea, ya es que no es nada, está desaparecido por lo menos de la actualidad mediática, ¿no? Conforme ha ido pasando ese tiempo, las Fuerzas Armadas, en el caso de México, han ido tomando más protagonismo en toda la cuestión de la militarización, mientras que los cuerpos policiales han ido en retroceso, hasta el punto de que, creo que ha sido en 2019, pues se creó la Guardia Nacional, donde pues se da por terminada la Policía Federal, que era vamos a decir, el gran cuerpo policial a nivel nacional en México, y se instaura esta, en principio, nueva policía, pero que con el tiempo hemos visto que no, que ha sido un cambio de un uniforme policial a uno militar, donde en un principio pues este cuerpo obedecía más a la Secretaría de Seguridad Pública, vamos a decir a la policía, y desde hace un año o dos, si no me equivoco, pues ya responde a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, bueno, ya a todos los efectos es un cuerpo militar más, y entonces esa militarización de la seguridad ya, no voy a decir que se ha completado, pero ya ha alcanzado unas cotas muy altas de influencia, ¿no? En la seguridad. De hecho, incluso el uso de cuerpos militares para funciones de seguridad pública ya está regulado por ley. Ahora hay un paso más allá, y es cómo las Fuerzas Armadas están empezando a tener influencia, tener poder en ámbitos civiles, como puede ser desde la construcción de infraestructuras estratégicas,
la operación de estas infraestructuras, que eso también es muy importante. Están en proceso de crear su propia aerolínea comercial. Claro, eso me llamó mucho la atención, eso de la aerolínea. Sí, no, de hecho viene un poco a colación de una aerolínea que en su momento se llamaba Mexicana de Aviación, pues un poco recuperar aquello, pero hay muchas más cosas, es decir, hay desde el control de las aduanas, ya forman parte de la Junta de Gobierno del CONACYT, que en España sería el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, están en más ámbitos. También hay, se están empezando de una forma todavía limitada, ¿no? Pero a instruir bachilleratos militarizados, es decir, la docencia se ejerce por parte de profesores del mundo militar, del mundo castrense, y un poco pues con los valores típicos de un ejército, ¿no? El tema del patriotismo, la disciplina, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es inquietante, ¿no? Como poco esa militarización que está habiendo y de la cual pues yo considero que se está hablando en México algo y fuera de México nada. Claro, pero esto está simpático, ¿no? Porque a veces el presidente que está haciendo esto se vende como muy progresista, ¿no? Y esto suena más un poco a estado un poco más fast, ¿no? Claro, ahí lo que habría que determinar es hasta qué punto el actual presidente o el anterior o el que venga manda realmente. Claro, o sea que A lo podemos estar mejor, dando el caso de que estemos ante un estado en el que el ejército sea el que mueve los hilos. Lo digo, por ejemplo, el caso turco antes de que llegase Erdogan, el caso egipcio ahora y antes de los hermanos musulmanes, es decir, o Pakistán, ¿no? En el que el servicio secreto es el que maneja todo. Pero claro, aquí, ¿cuál sería el papel del ejército? Porque esto es lo que, por ejemplo, yo sé que en Turquía el ejército era el que vigilaba el cumplimiento de la constitución laica, en Pakistán también, y en Egipto algo también. Aquí en México, ¿cuál sería el papel del ejército? claro, a ver, creo que es tal vez un poquito pronto para hacer la comparación formalmente hablando, porque el caso turco lo conozco por encima, pero hay constatados no sé cuántos golpes de Estado en la segunda mitad del siglo XX con el objetivo de reconducir a los distintos gobiernos que había si se salían un poco de la línea. Sí, sí. Aquí la militarización más grande que se está dando es ahora, en este sexenio de López Obrador, es donde está habiendo más militarización de la vida civil y de hecho hay un documento muy bueno que yo recomiendo de Fundación Carolina de 2022, de finales de año, donde ya se cuantifica incluso el número de competencias que se han transferido a las Fuerzas Armadas, pero que no son competencias en materia de seguridad, son en otros ámbitos. A ver, yo lo que digo es, hemos tenido de 2006 a 2012 un presidente del PAN, del Partido de Acción Nacional, Felipe Calderón, donde saca al ejército a la calle a luchar contra los cárteles. Posteriormente viene Peña Nieto, del PRI, donde en principio parece que quiere reducir la militarización, pero al final la termina incluso fomentando más. Y donde se sigue ahondando en la militarización de la seguridad y demás, ¿no? Y ahora viene un presidente progresista, como tú bien dices, que de hecho, antes de las elecciones, él decía que la militarización era un error, que había que revertirlo, y resulta que tienes todo lo contrario, más militarización. Entonces, a mí me cabe la gran duda de hasta qué punto estos presidentes tienen una capacidad limitada, hasta qué punto ellos mandan de verdad. Bueno, ellos, su gobierno, para que nos entendamos. Hasta qué punto no hay acuerdos tácitos por detrás de tú mandas hasta aquí, pero no nos tocas esto.
también hay que tener en cuenta que América Latina siempre ha sido, o siempre se ha caracterizado siglo XX, parte del siglo XXI, por inestabilidades políticas, Mm. golpes de Estado. Pero México hace 100 años que no tiene un golpe de No, no, Estado. México a principios del siglo XX sí que tuvo revoluciones en las que los militares, ¿no? Tenían cierto papel en esos Eso golpes es. o contra revoluciones, ¿no? También eso hay que recordarlo también. Pero es verdad que desde la creación del PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional, parecía todo que ese tipo de bueno, no, espadones, ¿no? O golpes de Estado habían Eso es. desaparecido de la política, ¿no? Ocultos con otros sistemas, ¿no? De control. Exactamente. Bueno, de hecho, creo que no sé si la cantidad exacta, 60, 70 años, ha sido el último presidente militar que han tenido. Es decir, es sospechoso que en todos los países en América Latina, desde Brasil, Argentina, Guatemala, estos países de Centroamérica que han tenido incluso guerras civiles, todos han tenido más o menos inestabilidad políticamente hablando, y México, pues resulta que, lo que te digo, 100 años, prácticamente desde la revolución, que no hay nada, ¿no? Entonces, hombre, vas tirando del hilo, vas viendo, mira, están en estos temas, están en estos, están en estos. Ves que va creciendo, se va incrementando. Pues bueno, no puedes afirmar las cosas, pero por lo menos la sospecha planea, ¿no? Eh, Incluso esto lo podríamos ver desde un punto de vista superior, y es, al final, Estados Unidos es un vecino influyente, le preocupan sus fronteras, quién sabe hasta qué punto eh, puede ver bien o con buenos ojos este tipo de acuerdos o este tipo de gobierno en la sombra, que de alguna forma le garanticen que va a haber un país medianamente estable al otro lado, porque al final, junto con Canadá, es con el país con el que más frontera comparte. Pero volviendo a los hechos, a lo que está constatado, pues están adentrándose en otros ámbitos ya más de la economía, incluso no he terminado todavía de ponerme al día porque eh, con tanta noticia no da tiempo, pero sí que están también ahora con un proyecto que es el tren transísmico, que pretende conectar el Océano Pacífico con el Golfo de México por medio de una serie de ferrocarriles. Y ha habido últimamente unas expropiaciones ahí un poco raras de Ferrosur, que es la empresa que gestiona el tema ferroviario en el sur de México. Entonces, claro, te das cuenta de la influencia, ¿no?, que están alcanzando en este caso. Mira, de hecho, esto que comentas del tren, al final, un problema que existía en México, ¿no? Era incluso que no se podía desarrollar el tren de cercanías o el tren de Ujú. pasajeros por problemas, bueno, políticos, de expropiaciones. Al final, claro, estas manos duras que Ujú. pueden imponerse, claro, es la única forma que a lo mejor tienen de hacer un ferrocarril. Y es llamativo, ¿no? Que justo una de las obras en las que se puede ver la mano del ejército, casi en la época romana, ese ejército que construye, ese ejército que hace infraestructuras, ¿no? Es en un ferrocarril que era muy complejo por el tema de los estados, las fronteras internas de la nación, ¿no? Y Ujú. bueno, vemos un ejemplo de, claro, que alguien verá ventajas en este elemento, porque claro, el ejército, lo digo porque es una visión que tengo yo también, ¿no? En estos países, en España nos pasó también, y en América pasa, cuando hay caos, el ejército es el único que parece un referente de organización y la Eso es. sociedad verá bien una militarización. El tema es a qué grado llega ese control del ejército de la sociedad. Si es solo para que Eso es. funcione dentro del marco constitucional, bien, pero claro, si empieza a quitar libertades y empieza a desaparecer la democracia, ahí nos vemos un peligro. Por eso tenemos que ver Ahí. cuál quieren que sea el marco jurídico del ejército, ¿no? Pues creo que estás dando, yo creo que con una de las claves, porque, a ver, eh, yo esto lo veo como persona desde fuera, pero como a la vez persona que, bueno, ha vivido en México, se relaciona con gente del país, conoce un poco, digamos, bueno, no sé cómo decirlo, digamos,
el carácter, el pensamiento, ¿no? de los mexicanos. Entonces, me consta que para muchos el ejército es una referencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque probablemente, no todos, pero una parte del ejército recibe una educación de mejor calidad que el resto de gente, se asocia con unos valores, lo que te decía, ¿no? Patriotismo, doctrina, eh, eh, disciplina, es decir, una serie de valores que a priori pues, no son malos. Y entonces, pues, si ves que hay un grado de corrupción tal, que es, en fin, todo un desastre, que el político solo es el sexenio que está para robar todo lo que pueda y demás, pues dice, bueno, pues venga, yo le doy todo el poder al ejército. Ujú. De hecho, actualmente probablemente es la institución mejor valorada del país. Entonces, obviamente que cuentan con apoyo. Hago breve paréntesis. Tampoco se hace un análisis mínimo de llevan 16, 17 años desplegados y no ha habido avances. De hecho, el otro día, te digo la cantidad exacta, ya se ha batido el récord de homicidios en México. A López Obrador le queda aproximadamente un año de gobierno y ya van por 156.000 homicidios En el mandato. en, en el mandato. Son 6 años, pero lleva 5. Entonces, de aquí al año que viene, a ver a cuánto llega esa cifra, ¿no? Entonces, realmente no hay tampoco una crítica de, bueno, oye, tenemos desde hace 16 años desplegados a los militares, han pasado 3 gobiernos de distinto color y esto no se mueve. Entonces, no hay tampoco una visión muy crítica a nivel general de la población. Obviamente, si hablas con especialistas, si hablas con expertos, probablemente sí que te lo van a criticar y sí que van a tener un juicio crítico en ese sentido, pero a nivel de la población general, al contrario, ¿no? Que ellos sigan y se ve bien por ese lado. Claro, aquí la cuestión es ver a los militares como una cosa independiente del resto de la sociedad, como que están en una burbuja. No, corrupción hay en todos los estamentos. De hecho, en el ejército las Fuerzas Armadas han tenido sus casos de corrupción, de cooperación con cárteles. ¿Cómo es que hoy en día ya ves a tantos sicarios con chalecos, con equipamiento y no es falsificado, ya es real? Bueno, eso quiere decir que en las Fuerzas Armadas también hay corrupción. Ujú. Entonces, en principio, yo, si me pongo en plan comprensivo, lo puedo llegar a entender. Mira, esto requiere de un reseteo, esto ya no se puede afrontar de una manera más civilizada. Vamos a militarizar todo, vamos a hacerlo por 10 años, vamos a concentrar todo en menos manos para poderlo vigilar mejor, poderlo fiscalizar mejor y luego progresivamente con educación y reduciendo esto de la corrupción y llegar a unos niveles más aceptables donde podamos volver a confiar en los civiles, vamos a decirlo así, ¿no? Porque lo que se critica mucho es, y aquí vamos a hacer un poco de autocrítica nosotros, empresas tipo Iberdrola o HL, como han tenido ciertos tratos con anteriores gobiernos y donde pues han llevado, digamos, dinero y la calidad de la obra que luego ha quedado o el servicio pues no ha sido el mejor. Entonces, lo puedo llegar a entender, pero es muy peligroso concentrar el poder, la economía en muy pocas manos. Actualmente las Fuerzas Armadas no tienen muchas formas de que tú fiscalices su actividad. Eh, yo lo que digo, realmente sabemos el dinero que va a parar a las Fuerzas Armadas, porque no solamente son transferencias. Ujú. Si van a empezar a operar el Tren Maya, ese dinero, pues de alguna manera entrará a ellos. Aquí hago O sea, el otra Tren Maya lo va a aportación. gestionar el ejército. Sí, hay una empresa que es Tren Maya S.A., que está operada por un general. Entonces, mm, ahí es el tema, es decir, no es solo el ejemplo que tú ponías de el ejército romano o aquí en España, no, es que ya es la operación. Eso ya no va a quedar en manos de una institución
pública civil. Ya, ya. Eso va a quedar en manos militares. Entonces, eso yo creo, eso para mí, o sea, yo cuando empecé un poco a tirar del hilo, como quien dice, me empezó a picar la curiosidad y empecé a descubrir más. Claro, yo vi, mira, el ejército en las obras del Tren Maya. Y lo pensé por el lado de, bueno, tendrán prisa, querrán tenerlo listo y por eso está el ejército ahí, pues, echando la mano, ¿no? Pero es que no es solo eso, es la operación de la infraestructura. El aeropuerto Vale. internacional Felipe Ángeles, que se construyó en los terrenos de una base militar, 3/4 de lo mismo. Es decir, hay mucha influencia ya en ámbitos que yo diría que son civiles, como es la construcción de infraestructuras estratégicas y sobre todo parte de la no transparencia que está habiendo se justifica con es que son obras estratégicas y por lo tanto entra en juego la seguridad nacional. Entonces, por seguridad nacional no podemos decir nada. Pues nada, pues cero transparencia entonces. Estoy viendo fotos ahora del Tren Maya, de cómo se anunció, ¿no? Las obras por parte del ejército. Y esto es del aeropuerto que se está haciendo al norte de México, ¿no? No, pero ya está en operación. Ya está en operación, ¿no? Sí, sí, ya está en operación y lo mismo, ¿no? Se recurrió al ejército. También la refinería de Dos Bocas, que está en Tabasco, si no me equivoco, también está personal de las Fuerzas Armadas construyéndolo, ¿no? A ver, a priori yo no, esas cuestiones, ya te digo, no las veo mal. Lo que veo, quita tú lo de mal, lo que veo con cierta inquietud es esa progresividad y esa velocidad que ha aumentado en la transferencia de competencias civiles al ejército, que ya te digo, no se está hablando para nada de ello en No, no, este a caso. mí me choca, ¿eh? Es decir, y eso que ya sabes que a mí Roma me encanta y que Cayo Mario y sus legionarios romanos posteriormente eran responsables de obras públicas. Pero, claro, una cosa es la organización de esa obra pública, ¿no? O la vigilancia de esa obra pública, y otra Eso ya la es. gestión, es decir, el aeropuerto que... A ver, lo que voy a decir ahora, en el programa que hice sobre la revolución iraní, sabes que hay el ejército y después están las milicias de la revolución, ¿no? De la Mm. Guardia Republicana, Guardia Sí, Revolucionaria. Claro, esa Guardia Revolucionaria se autofinancia con participaciones que tienen empresas y en monopolios públicos. Al final puede ser esta herramienta que está optando el ejército mexicano una forma de autofinanciación. Es decir, vale, a lo mejor no voy a crecer en presupuestos del Estado porque no queda bien, pero yo necesito para mi guerra contra el narcotráfico cada vez más medios y con estas herramientas de ir cogiendo cuotas de cosas que generan ingresos, ¿no? Porque no es lo mismo fabricar o construir el ferrocarril y ya está, que quedarme con el mantenimiento y con los billetes, ¿no? Es decir, con la gestión. Eso me va a generar al ejército una serie de ingresos que los puedo ir llevando a otras partidas para, por ejemplo, comprar vehículos o pagar sueldos de otras partes del ejército, ¿no? Claro, sí. esto a priori parece lo que puede ser, pero también puede llegar a un nivel de corruptelas impresionante, ¿no? Es decir, esto parece... Yo aquí tengo que mencionar, de hecho, bueno, ya en días anteriores te lo comenté, tengo que recomendar mucho a una persona que está muy, muy metida en estos temas y que ya te digo que creo que puede ser perfectamente entrevistable porque sabe mucho y viene del mundo académico, que es Víctor Hernández, que él es profesor investigador en temas de seguridad nacional en la Universidad Panamericana. Y claro, él lo que decía es que este tipo de acciones lo que hacen es desvirtuar la figura del militar y que pueda llegar a darse la figura del militar empresario. Es decir, el militar que entra, pero no para servir, no por vocación, sino porque sabe que de ahí hay un acceso directo a cierto tipo de empresas, cierto tipo de beneficios. Entonces, eh, a ver, en principio es muy bonito, ¿no? Pensar que
van a sacar un dinero que van a dedicar a mejorar sus condiciones, pero claro, como estamos conversando, con los niveles de corrupción que hay, mm, ¿qué garantía tienes tú de que ese dinero vaya a ir ahí? Mm. Bien, también se dice que bueno, que va a ir, por ejemplo, para las pensiones de los militares. Si tú comparas, por ejemplo, ahora la actual sanidad pública que tienen, bueno, el seguro médico, mejor dicho, que tienen las Fuerzas Armadas en México, es muchísimo mejor, de muchísima mejor calidad que el de la sociedad en general. El IMSS o el ISSSTE, que son dos de los principales seguros médicos del país. Pues a lo mejor no hay que mejorar tanto la situación del ejército, sino más la situación de la gente, ¿no? Que también luego esto irá por partes. El soldado raso, ese estará súper maltratado y tendrá unas condiciones súper malas a nivel de condiciones de trabajo, de tiempo y demás. Y en cambio el que tenga un rango alto. De hecho, conversando el otro día con Víctor, me comentaba, por ejemplo, el exceso de altos cargos que hay para el ejército que tiene México. Creo que son entre 300 y 500 generales para un ejército de 300.000 hombres aproximadamente. Es decir, creo que por las cuentas que echaba salía como un general cada entre 100 y 300 hombres. O sea, es que no tiene ningún sentido eso. Como el ejército español de los años 20. O bueno, como le ocurre un poco como al ruso, ¿no? Actualmente, que Sí, sí. no tiene tanto mando intermedio, pero ahora generales por un tubo, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, Pues eso sería... claro, todo esto es un panorama que justo en el chat había puesto Ciar, que es uno de los oyentes habituales y es mexicano, y había puesto justo hoy les dan un tren, ya tienen puestos en las aduanas, ya tienen gestión aduanera. Es decir, todo lo que estás comentando, ¿no? Es algo que en México se sabe, en el resto del mundo no sabemos eso. Sí sabemos la guerra al narco, sabemos todo lo que está sucediendo, Sí, pero no esta militarización, claro, de cosas muy de la vida cotidiana, ¿no? Eh, eso es. Vamos a dejar en preguntas porque va a haber muchas, pero uno de los elementos, ¿no?, estrella, ¿no?, de esta militarización es la desaparición de la Policía Federal, ¿no?, un cuerpo eminentemente civil que era el común a todos los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y después había Ujú. la policía estatal y la policía ya municipal de cada zona también. Pero claro, esta policía federal se sustituye porque estaba corrupta, ¿no? Y es cuando entró el ejército ya en época, como muy bien dijiste, ¿no?, anteriormente, con otros presidentes, no se fiaban de la policía federal y entró el ejército para combatir al crimen organizado, ¿no? Claro, AMLO decide que tampoco hay que fiarse de la policía federal porque ya está tan corrupta que es mejor destruirla desde dentro y crea un cuerpo, supuestamente también civil, que es la Guardia Nacional, pero hay tantos elementos militares que ya no nadie duda de que no son civiles, ¿no? Sí, a ver, bueno, para empezar, en el tema de que en la Policía Federal había corrupción, o sea, ahí nadie lo duda. Obviamente había corrupción, pero al igual que hay mucha corrupción en otros, en la Policía Estatal de los estados que sean, en las policías municipales. De hecho, las policías municipales eh, tienen un montón de casos de corrupción. Pero igualmente, también en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina ha habido casos. Cierto es que en la Secretaría de Marina siempre se ha dicho que hay menos corrupción que en otros cuerpos y por lo que sé, la inteligencia estadounidense comparte información únicamente con la Secretaría de Marina eh, por el tema que hablamos de la corrupción. Claro, yo, bueno, en principio, ok, vale, la vas a eliminar, perfecto, pero ¿qué sentido tiene entonces alimentar a la Guardia Nacional con los miembros de esa policía? Porque de hecho se le dijo, os vais a la calle, básicamente, os despedimos, o os reintegráis, pero en la Guardia Nacional. Sí, sí. Claro, ahí yo entiendo que la protesta de parte de la policía fue, no queremos depender de un militar, queremos seguir siendo una policía. Porque aquí es el punto que yo creo que la gente no termina de entender. Y es, el ejército está concebido como un cuerpo para la defensa exterior del país, para neutralizar amenazas que vienen de otros lados. Es cierto que luego el ejército, por ejemplo, en el caso de Colombia, se ha utilizado para la lucha y se usa actualmente para la lucha contra la guerrilla,
etcétera, ¿no? Pero han sido casos, vamos a decir, acotados, ¿no? Pero en este caso no se toma en consideración el carácter que tiene la policía. La policía es más de prevención, de investigación, incluso te da más de cercanía. Yo pongo un ejemplo que creo que es bastante simple de entender. ¿Qué haría un militar? Con su doctrina, con la educación que recibe, tal y como está concebido. Bueno, pues a un militar le comunican, hay un convoy, se ha detectado un convoy de hombres fuertemente armados circulando por tal calle, vamos a interceptarlos, ¿Autorizas fuego? Pasa un helicóptero de combate y tiro- barre todo. tiroteo y fuera. Es más, de hecho, normalmente, incluso en las guerras, hay mayor ratio, en Ucrania, por ejemplo, hay mayor ratio de heridos que de muertos. En México es el contrario. En cada tiroteo hay 10 muertos y un herido. Es decir, si lo normal no es que salgan vivos, es que los maten. Entonces, ahí vemos el carácter de neutralizar las amenazas que tiene un ejército. De hecho, ¿Cómo veo te yo? interrumpo, Sí. porque esto que estás comentando, justo lo hablé todo con un militar español, general de división, Juan Domingo Guerra, que va a volver a Belunartis a hablarme un poco conmigo y con la gente, ¿no? De Ucrania, de lo que él ve de la guerra de Ucrania. Es general de división que mandó en España la unidad acorazada, ¿no? La de los Leopard. Sí. Y él está retirado y escribió un libro que se llama Soldados, ¿no? Y tiene unos capítulos dedicados un poco al ejército, ¿no? Y su uso como policía, ¿no? Claro, él dice que el ejército no es un bisturí, el ejército es un serrucho, que cuando se le actúa para aplicar con la violencia, no se le puede esperar que actúe como un cirujano. Actúa cortando y amputando. Y corta de todo. Efectivamente, sí. No, lo dijo claramente. ¿Qué pasa? Que a veces, uniéndolo a otro programa que tengo, de España también, con Samuel, que es de la Asociación de Policías para el Siglo XXI, que lo llamo Sí. Guerra al Crimen en nuestras ciudades, al programa, que lo quiera ver, que lo busque, habla también de cuando ya se desmadra todo, ¿no? La gente piensa y los políticos piensan, ¿no? Ante su ineptitud, ¿no? Que no fueron capaces de evitar que la mala hierba crezca, ¿no? Aplican el fumígeno más importante que tengan o el napal para acabar con la mala hierba, ¿no? Y es cuando se militariza la sociedad, ¿no? En Europa nos está pasando, a menor escala, en París. Yo estuve hace poco en París y si no había 15 soldados con rifles de asalto patrullando por la zona de Notre Dame, claro, me llamó la atención, a mi hija le hizo ilusión, pero claro, es que es una mala imagen, ¿no? Es decir, al final nos da sensación de seguridad, pero realmente nos tendría que dar una sensación extrañísima de miedo. Es que, Claro. disculpa, Francisco, pero es que eso precisamente nos pasa al revés. Es decir, si tú ves aquí, no hace falta que sea el ejército, ¿no? Mucha policía en un sitio, te da sensación de inseguridad. Es decir, joder, si hay tanta policía, ¿qué habrá por ahí suelto? ¿Qué amenaza? ¿Qué inseguridad, no? Pero allí es al contrario, es decir, están en muchos sitios están tan acostumbrados a que por su casa, por su calle, no pasa ni Dios nunca, que ven una patrulla y es como de, bueno, pues menos mal que hay algo, ¿no? O sea, reclaman al contrario, más presencia. Sí, no, Simplemente la diferencia que hay de... No, yo lo entiendo, completamente. Pero claro, el tema es que la policía está para evitar que eso llegue a ese nivel. Y el ejército, Sí. una vez que llega a ese nivel, no actúa como policía. Olvidaros de paños calientes. Esto no es un tema. Exacto. A ver, yo ahí, por terminar con lo que estaba comentando antes, es que así es como yo veo a un militar. ¿Cómo veo a un policía? Pues imagínate un policía en su coche, ve a una persona, un sospechoso, que ellos ya tienen fichado, fulano, alias tal, y lo están viendo hablando con unos chavales de un instituto, de preparatoria, de bachillerato, jóvenes ya cercanos a los 18 años. Entonces, puedes pensar que está en vías de crear una célula del crimen organizado, de reclutar gente, y ahí es donde actúas, ¿no? Es decir, ese carácter más preventivo, más de cercanía, más de investigación que hace falta para no tener que llegar al
Sí, casos sí, sí, donde sí. ya la célula se ha formado, ya están armados, entrenados, o incluso no todo el reclutamiento se hace libremente, es reclutamiento forzoso. Secuestro de chavales, se los llevan a la sierra, los adoctrinan, los entrenan y demás. Bueno, pues la policía tal vez tendría más ese perfil. No digo, obviamente, que el ejército no haga falta, pero lo que sí que me queda muy claro es que la policía hace falta para hacer ese trabajo, para complementar y quizá el ejército, pues para dar esa capacidad de fuego que tienen los cárteles y que no tienen eh, la policía, ¿no? Dicho esto, mmm, si ya la situación se ha desmadrado, de todas formas no puedes actuar solo por la vía de la seguridad. Hay que actuar en más campos porque eh, eh, nuevamente saco a colación a Víctor. Claro, él, por ejemplo, lo que me externaba era que el crimen organizado, en el caso concreto de México, se asemeja a las células de la piel y es tú cortas un trozo de piel y vuelve a brotar. Mm. Dicen, no es normal que si al año matan 1.000, 2.000 sicarios y ya llevamos 16 años de guerra contra el narcotráfico, de estar matando activamente sicarios, es decir, que ya se habría matado entre 16.000 y 32.000 sicarios y que siga habiendo. Es decir, significa que hay capacidad de regeneración. Y luego lo que yo también le planteaba, que hay puntos donde no distingues qué es un miembro de una organización y cuál es un colaborador. ¿Dónde pones la frontera? Entonces, esto no solamente se aborda desde el punto de vista de la seguridad, esto es algo mucho más integral. Desde un punto de vista socioeconómico, al final, si la gente ve que estudia y que el estudio no le lleva a nada, no le va a permitir ganarse el pan suficiente ni plantearse un proyecto de vida, ve que el que progresa es el que ejerce la corrupción activamente, el que se aprovecha o el que va directamente Mm. a las filas del crimen organizado, pues es que también la propia dinámica no te deja mucho pie. O te metes a algún puesto y ejerces la corrupción activamente desde ahí, o te metes a... Y O cuando te metes decimos a meter, político y lo haces desde... también, y cuando hablamos de meterse al crimen organizado, no hablamos de, venga, voy hecho mi currículum y al día siguiente ya tengo la pistola en la mano. No, es muy poco a poco. Es, pues, tienes un amigo que se mueve en X círculos. A lo mejor al principio es llevar un poco de droga a un sitio y bueno, poco a poco te vas metiendo. Y ahí te metes y no sales, Sí, obviamente. sí. O sea, y esta Guardia Nacional que se está creando, ¿no? Que voy a poner ahora un poco esta Bueno, ya historia. está creada Sí, sí, y sí, bueno, que ya está constituida y en funcionamiento. Más o menos, ¿cómo eso es. se... ¿En qué consiste, básicamente? Porque hay gente que lo asimila un poco a la Guardia Civil española, que hay que No, no. recordar que nuestra Guardia Civil es militar, pero es en función civil, ¿no? Aunque cuando está en guerra es militar, militar, ¿no? Y también Ujú. depende en parte del Ministerio de Interior, pero también parte del Ministerio de Defensa, ¿no? ¿Cómo sería en este caso la Guardia Nacional? Bueno, pues a ver, la Guardia Nacional se constituye como un cuerpo civil, realmente. Esa era su intención en un principio. Lo que pasa es que, como bien decías antes, ya empieza a haber tantos elementos que es que por mucho que lo quieran defender de policía, es que no es una policía. Eso ya es una milicia, un cuerpo militar más, etcétera. Ya actualmente, formalmente hablando, responde a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, Tengo dudas de si el liderazgo de la Guardia Nacional es militar o no. Creo que sí, pero vamos, me da igual por lo que te digo, porque la organización, la disciplina, todo lo que hay detrás es muy militar y al final lo que se ha hecho es, bueno, constituirla con elementos que venían de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional y y de, y de la antigua Policía Federal. Claro, estoy viendo En una la imagen, claro, práctica, estoy viendo una imagen aquí, que te interrumpo, ¿no? Cuando dudas militar sí. o no militar, claro, cuando se ve unos vehículos blindados que en la parte superior tienen ametralladoras pesadas, tipo MG, dices tú, caño, esto en España no veo por ahora, a la policía por ahora, a la nuestra sí. No digo que dentro de 5 años no lo vea por los barrios de Madrid, ¿no? Pero
Sí, A día de hoy, claro, este es un componente que ya no es muy policial, ¿no? Es decir, es verdad que también puede ser una unidad, ¿no? De intervención dentro de la Guardia Nacional, ¿no? Pero claro, sí claro, que... a ver, claro, si nos vamos ya al detalle, al suelo, sí, te puedes encontrar guardias nacionales como aquí un policía con su pistola Mm, y que a lo mejor está en una carretera y tal, pero no es lo más usual. Yo en lo personal, la mayor parte de Guardia Nacional que he visto es un poco más como muestras, pues equipada, con ropa táctica. De hecho, es más, no tengo mucho conocimiento del tema militar, pero una crítica que se hace es el uniforme que llevan, que es visible, que normalmente llevan un uniforme como blanco y es que es visible desde donde quieras y que los hace incluso hasta un blanco perfecto, porque, En en teoría fin, parece camuflaje urbano, pero no es urbano del todo, porque el urbano suele ser blanco, gris y negro, y este es un poco extraño. Claro, es que sí, el problema, claro, que el escenario en el que va a combatir la Guardia Nacional es urbana, pero también de montes. Es decir, el camuflaje no sé cuál es el ideal, porque no es un a ver, escenario... es que yo a efectos prácticos creo que lo que han hecho ha sido repintar los coches, repintar los cuarteles que tenían y cambiar un poco el uniforme, pero la lógica es la misma. ¿Qué hacen con la Policía Federal? Hay inestabilidad, violencia, no sé qué. De hecho, dentro de la propia Policía Federal ya se habían creado cuerpos, subcuerpos, si lo queréis llamar así, militarizados. Estaba la gendarmería, tú los veías y eran, vamos, como estos, o sea, como si fueran los SWAT, básicamente, ¿no? Se crearon otra serie de cuerpos y al final era, venga, mandamos un contingente de 1.500 agentes federales a no sé dónde. Pues la Guardia Nacional es lo mismo. Pues vamos a desplegar 2.000 guardias nacionales en la Riviera Maya para blindar el turismo y tal y cual. Pero al final es la misma lógica, es tener contingentes desplegándose de un lado para otro para reforzar a los contingentes que están fijos en esos sitios, pero ya está, es decir, es que yo no veo un cambio sustancial. Bueno, sí, son más y hacen menos, porque la Guardia Nacional son cerca de 100.000 miembros, 100.000 elementos, y la Policía Federal creo que eran 40.000. Si te vas a las estadísticas de decomiso de armas y demás, decomisan menos. Entonces, Entonces no funciona esto, no, no, no. no, y aparte, una de las cosas que te comentaba es la cantidad de cuerpos de seguridad que hay en México hasta el punto de ser ya ridículo y de ser, de incluso suponer más que una solución, un problema. Te pongo un ejemplo. Yo viví parte del tiempo en el estado de Veracruz, ¿vale? Entonces, en el estado de Veracruz no había policía municipal en aquel momento, pero había policía naval. La policía naval, de alguna forma, dependía de la Secretaría de Marina. Pero igual tenías patrullando a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero aparte tenías a la Policía Estatal. Y durante el gasolinazo que hubo con Peña Nieto, una subida fuerte del precio jugo de la gasolina que derivó en disturbios, saqueos y demás, se desplegó a la Gendarmería de la Policía Federal y posteriormente se tenía desplegando a la Fuerza Civil, que es un cuerpo de élite, que no sé si sigue existiendo, yo creo que sí. ¿Cuál decías? De ¿eh? ¿La gendarmería? La Gendarmería era un cuerpo de la Policía Federal. Y también se ha tenido desplegando a la Fuerza Civil, que Ah, es como una especie de cuerpo de élite del estado de Veracruz. Entonces, cuenta todas las corporaciones que te he dicho, ¿cuántas van? ¿Seis, siete? Ya las que nombra, no sé, o sea, son un montón. no, esto es como Y- Estados Unidos, como hay estados que tienen a su vez competencias en seguridad, Ujú. municipios que tienen competencias en seguridad, claro, eso va generando una serie de agencias que es una locura desde el punto de vista... Bueno, en España tenemos también un cierto Bueno, lío, pero bueno, no pero, tanto. pero en España fíjate que está bastante claro. Es Sí, decir, tú sí, sí, sabes sí. que en una ciudad está la Policía Municipal, que Y se la nacional. encarga de Ujú. X labores, está la Policía Nacional. eh, lo más complejo que te puedes encontrar es pues, zonas como Cataluña, como País Vasco.
donde hay una policía autonómica, pero no llegamos ni al punto de la complejidad que hay en estos sitios, en estos estados de México, donde no es práctico tanto. Y de hecho, por ser una amalgama tal, se llegó a plantear en su momento el tema del mando único. El mando único era patrullas conjuntas de las policías correspondientes con el ejército, donde la última palabra la tenían las fuerzas federales. En este caso, pues el ejército o quien correspondiera. O sea, patrullas Pero conjuntas, es decir, que fuese un coche patrulla de cada uno. sí, a lo mejor iba porque claro, esto no es algo de todos los sitios, ¿no? Pero en ciertos estados como Tamaulipas, como partes de Baja California, cerca sobre todo zonas fronterizas, y luego hay Michoacán, Guerrero, algún estado del centro de México como Guanajuato, etcétera, pues ahí no puede patrullar un coche solo, ahí van en convoy. A lo mejor iba un convoy, me lo invento, de 5 coches, y a lo mejor iban 2 de la Secretaría de la Defensa Nacional, 1 de la Marina y 2 de la Policía Municipal, por poner un ejemplo. Pero al final ahí el que terminaba mandando era el mando federal, policía federal que hubiera, o el otro. Pero volvemos a lo mismo, la Guardia Nacional a efectos prácticos no ha supuesto una mejora, no, si tiene 156.000 homicidios en 5 años y ya se ha batido el récord del anterior sexenio, pues ahí está la prueba. Y estamos hablando de homicidios, no hablamos de desapariciones, no hablamos de secuestros, no hablamos de otro tipo de delitos. Claro, y no hablamos de También, denuncias porque en muchos casos ni se denuncia. exactamente, exactamente. En este caso, piensa que en México de 100 casos se resuelve 1 o 2. Que luego esa es otra. ¿Cómo vas a plantear ninguna estrategia contra el crimen resolviendo dos, dos homicidios de 100? Sí, sí. ¿Cómo sabes que ha sido un homicidio por causas más comunes, ¿no? Laborales, económicas, etcétera, o algo vinculado con el crimen organizado? Entonces, yo creo que al final el crimen organizado es un cajón desastre que viene muy bien para no investigar. Ah, bueno, ha habido una desaparición. Bueno, su hijo que estaría metido en malos pasos. Pues a lo mejor no siempre. Sí, sí, sí. O Claro, entonces, ¿cuántos el crímenes? problema de este ambiente que estás hablando, de no investigación, es que es el lugar ideal para un crimen perfecto. Es decir, Totalmente. tú tienes cualquier problema, lo escondes Imagínate, en este cajón de arena de la violencia claro, y punto. imagínate, mira, mismamente hace unos años hubo un caso de que secuestraron a 3 españoles en Puebla. Ujú. Pues, ¿tú qué piensas? ¿El crimen organizado? ¿Quieren pedir dinero por ello? Pues no. Había sido una venganza laboral de un ex trabajador de seguridad que lo habían despedido, había quedado descontento, se había organizado con algún amigo o lo que sea, y los había ¿No secuestrado. fue el caso aquel de una mujer con los hijos? No, ¿Españoles? No. no, hubo un caso de la sobrina de Villarmir. Ese. No, pero ese fue en la No, pero ciudad, eso no, ese fue, fue sin hijos, no, ese fue... no, eso creo que fue la sobrina o algo así, que trabajaba y vivía, bueno, en zonas acaudaladas de Ciudad de No, ese fue México. otro caso, no sé qué digo yo, no. Exactamente, no. Entonces, este caso se logró resolver a tiempo porque el dueño de la compañía denunció rápidamente el caso ante las autoridades mexicanas y ante la Policía Nacional Española. Y la Policía Nacional Española tiene una unidad de secuestros en el exterior. Entonces, rápidamente desplegaron un grupo en México, se pusieron en coordinación con las autoridades mexicanas y lograron la liberación de los secuestrados. Pero que a lo que voy, ese secuestro, claro, pues dentro de ese caos que hay de no resolución de casos, pues rápidamente lo hubieras podido vincular a algún tema de crimen organizado cuando realmente lo que había detrás era una venganza por temas laborales. Bueno, Debe pues ser ¿cuántos esto, fue casos no habrá así? en el año 2017, ¿no? Que lo metieron en una cama frigorífica los 3 españoles. Exactamente. Sí, son estos. Entonces, ¿cuántos casos no habrá así de
un tema, un crimen pasional, de un tema familiar, de lo que sea, o de violencia de género incluso, del el hombre que mata a la mujer que mata al hombre, lo que sea, bueno, a lo mejor agarra, le corta la cabeza y, bueno, es que el modus operandi es del crimen organizado. Sí, bueno, es del crimen organizado y del que lo imite. Pero Claro. ahí, por ejemplo, hay una deficiencia de los recursos que se destinan a justicia, ¿no? A la policía. La policía es la que investiga. El Claro, ejército no claro, investiga. ahí la pregunta, claro, la pregunta que te hago, ¿la Guardia Civil Española tiene cuerpos de investigación, ¿no? La UICO y todas estas cosas que son investigación de asesinatos? Tiene policía científica, tiene policía de criminología y tal, sí, investigación con distintas brigadas. ¿Esta Guardia Nacional tiene algo de eso o solamente es contra el crimen en las calles? Es decir, A ver, es que claro, teóricamente, o sea, aquí, claro, vamos a ver, es que pregúntale, aquí Grande. también, a ver, también, aquí también depende. Porque Ciudad de México, por ejemplo, para mí es como una especie de, aunque también tenga el tema de crimen organizado, de corrupción y demás, pero para mí Ciudad de México, por ejemplo, es como algo diferente del resto del país, porque ellos sí que mantienen unos cuerpos policiales y no hay tanta intromisión en materia de seguridad como en otros estados, donde hay mucha mayor presencia de grupos criminales y por lo tanto ahí hay una mayor concentración pues en la seguridad de Fuerzas Armadas. Yo he visto noticias de un robo en una tienda y de que en la puerta hay un militar. Entonces, pues hombre, entiendo que a lo mejor dan un aviso, hay un robo y van ellos también. Pero ¿quién lleva luego la investigación de ese robo? ¿Quién lleva la investigación de algún tipo de reyerta, altercado, etcétera? Pues a lo mejor en una primera instancia acude el ejército, pero luego la investigación a saber quién la lleva, porque en la investigación hay una parte policial, pero luego hay una parte judicial. Entonces, si la parte policial no se hace porque no hay capacidad o lo que sea, pues eso no se va a traducir luego en ningún expediente, en ningún juzgado. De hecho, yo a la Guardia Nacional, lo que yo de alguna manera me parece más conveniente sería tener de inspirarse en la Guardia Civil Española, porque la Guardia Civil, pues, tiene una versión pues, de tráfico, ¿no? Entre ciudades, en carretera, más civil, más así. Pero bueno, te monta un control de carreteras porque están buscando a un delincuente o tienen una unidad de asalto que se encarga de ir a liberar a un secuestrado, de ir a detener a unos narcotraficantes. Entonces, yo creo que la Guardia Nacional, si tuviera ese espíritu más policial, pues es diferente. Y vuelvo y lo repito, yo entiendo, el crimen organizado tiene una potencia de fuego, de hecho salían Claro, unas imágenes que veía hoy, donde iba un miembro de un cártel, creo que en el norte de México, con un bazooka de origen sueco. Pues claro, o sea, pues obviamente yo entiendo que el ejército tenga que estar desplegado, pero tal vez acompañando a la policía en convoyes conjuntos, dándole soporte o respaldo a esa policía, pero esa labor de investigación, de prevención, creo que es la que nos está haciendo y creo que incluso hasta si solo vemos la seguridad y no vemos nada más, sería claro, pero fundamental. el problema que lo que está sucediendo en México, que ya en el programa con Felipe lo hablamos, y el que voy a hacer ahora dentro de poco, la próxima semana, Sí. voy a tratar el tema también, es el problema que en esas ciudades ya no es un tema de seguridad, sino de inexistencia del Estado en algunos lugares. Es decir, podemos decir ya que no es un tema policial, sino militar, porque ya se desmadró tanto la situación que yo creo que ya no Mm. vale investigar, no vale ya paños calientes. El problema fue dejarlo llegar tan grande, ¿no? Es decir, es lo que hablé con el programa de Guerra al Crimen en nuestras ciudades, lo mismo. El problema cuando llegas a un punto, ¿no? En el que ya no vale la policía es porque dejaste que llegase a ese nivel, ¿no? Y claro, cuando los narcos tienen armas, tienen equipos blindados, tienen drones con granadas, tienen mm, ametralladoras pesadas, tienen un ejército. Ya no estamos hablando de una investigación. ¿Sabes dónde están? Están ahí. Claro. Es decir, están en aquella zona del monte que Mm. no entra nadie. Sabemos que están ahí
O hace poco cuando bajaron e hicieron ese bloque de carreteras, ¿no? Ese bloqueo en varias carreteras, ahí, ¿cómo se llama? En En Sinaloa, Sinaloa, no, en la zona caribeña, en en Tamaulipas. Tamaulipas, ahí. Y que mandaron no sé cuántas unidades del ejército para abrir, para, digamos, dejar de que peleen entre sí las dos bandas, ¿no? Pero al final, para que la gente pueda tener cierta tranquilidad, ¿no? En sus casas. Y ya, claro, no es un tema de investigación. Yo creo que lo que tiene que hacer México es, bueno, acabar con eso y después ya comenzar a investigar crímenes. Porque aquí, Claro, claro, el problema es que todo el mundo sabe ya dónde están, ¿no? Es decir, esto no es un tema. Les dejaron crecer tanto, ¿no? Que hay montañas enteras que están allí y nadie va. es que claro, a ver, esto es complejo porque al final hay que entender que estos grupos tienen base social. Sí, claro. De hecho, hay muchas imágenes, hay muchos Son como vídeos. guerrillas ya casi, más bien. Uf, yo creo que incluso peor. ¿Por qué te lo digo? Porque eh, una guerrilla, por ejemplo, las FARC en los inicios, tenía una motivación política, que Ujú, luego con el claro. tiempo se fue reconvirtiendo, ¿no? Pero había algo político. Y tú a lo mejor por la política te puedes tragar tus palabras y puedes, como se suele decir, comulgar con ruedas de molino. Ujú. Pero si tú ya tienes una necesidad económica, de vida, de salir adelante, pues mira, vendo mi alma al diablo y me meto aquí y sé que aquí mi familia va a tener algo y a lo mejor incluso te matan y te terminan a lo mejor dando un dinero más grande que si fueras militar y te matan y a tu familia qué le queda, ¿no? Pues seguro. A lo que voy es muy complicado porque estos grupos primero tienen la financiación de sobra, se dedican a todo y luego tienen base social en el sentido de que tienen la capacidad de reclutar gente y de cubrir pérdidas. Entonces, ni aunque hagas o sea, yo creo que hacer un Bukele en México sería algo que no serviría realmente para nada, porque sí, vas a detener un montón de gente, pero va a ser como el golpe. Pero después del golpe, ¿qué más? ¿Eso cómo va a seguir? Eh, bueno, lo de Bukele ya lo hablaremos porque también tiene más implicaciones. Sí que en el corto plazo puedes conseguir cosas, pero luego eso cuando ya acabe el eco del golpe, eh, esa gente no va a desaparecer. Se reordenará, se reorganizará, se moverá, volverá, pero la raíz de los problemas va a seguir ahí y sobre todo la ausencia del Estado en muchos sitios, que es, como tú dices, es patente pues igual, si es que al final aquí el problema clave, lo veamos por donde lo vamos, es, por un lado, la corrupción, obviamente agravado con años de abandono, de desidia y demás, pero es la corrupción. Ujú, Porque sí, si tú eres un agricultor y te están pagando, tienes que recibir un apoyo del gobierno, pero cuando llega a ti ya no hay nada o hay muy poco porque se lo han ido quedando otras manos es que me da igual, como si lo quieres afrontar de otra manera. Al final es la corrupción y eso sí es que la corrupción está en todas partes. Eso está en la vida civil, está en los militares, está en todas partes. Entonces, el tema es eso, ¿cómo acabas con eso? Porque la corrupción es la que es ese círculo vicioso, ¿no? Y luego, a lo mejor acabas con la corrupción reinante, pero se instaura una corrupción que traes tú de tus allegados, de tus amigos, y es lo mismo, pero con otro nombre. Entonces, es complicado. sí, sí, coincido contigo. Voy ahora a poner las preguntas, que no había puesto la caja de preguntas, perdonad a la gente, Sí, tenéis que hacer preguntas. Eh, mira, la próxima semana, creo que es la próxima semana, o la siguiente, bueno, ya tengo tanto en la agenda tan liada. Va a venir un grupo que se pusieron en contacto conmigo después de ver el programa de Felipe y el tuyo. Se sí, llaman Borderland Beat, es bueno, un grupo de blogueros y sí, periodistas anónimos, no tienen. Y vi claro. varios artículos suyos y bueno, es un tema, ellos van a hablar también un poco de la violencia, ¿no? Y yo, el título que le voy a poner es Narcoguerrillas porque me quiero fijar en el aspecto militar, pero de las guerrillas, ¿no? Y me mandaron una colección de imágenes, de capturas de fotos que hay por ahí y es sorprendente el nivel, ¿no? De armas, ¿no? Y arsenal que estamos L- hablando. Es decir, claro, dinero tienen. los Siempre es vídeos, tráfico. los vídeos.
No digo los vídeos que ellos hacen muchas veces con algún tipo de comunicado, de declaración. Bueno, armamento es lo que sobra ahí, básicamente. Sí, sí, sí. No tengo dudas ninguna que sobra. Demasiado. Sí, ¿no? Pues vamos a ver, más o menos, Ignacio, vimos lo que queríamos ver, ¿no? Los puntos todos. Yo creo que está ese pequeño guión. Lo puse antes para que la gente vea lo que íbamos a hablar. Ujú. Para que se sepa lo que es un guión de ver un artist, es eso. Sí, Y sí. con eso yo me tengo que ir apañando y a veces menos todavía, con 2 líneas, porque dicen la gente, a veces estás perdido. Y dije, sí, claro, te imaginas, tengo eso y buscar imágenes a veces que hablo con vosotros, porque eh, todas las Es imágenes que fui complicado. poniendo tuve que ir buscando y además más o menos siempre commons, que me cuesta más encontrarlas. Pues vamos a ver si hay preguntas ya, porque como tardé en ponerlas. ¿Debería México pedir ayuda a Estados Unidos? No tanto con botas, sino con más inteligencia como lo hace con Ucrania. Yo creo que Estados Unidos, la DEA, debe estar dando bastante información, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahí yo creo que es complicado porque, de hecho, te digo, la semana pasada estuve hablando con Víctor Hernández y claro, lo que conversamos es que Estados Unidos tampoco te creas que es algo homogéneo. Mm, Entonces, no es lo mismo la visión que tiene la DEA que la visión que tiene el Departamento de Estado. claro. Entonces, por ejemplo, parece que desde la DEA son bastante críticos con el ejército. De hecho, ellos fueron los que lideraron la detención del general Cienfuegos por vínculos con el crimen organizado. Y después de que México negoció y ahí sí que mostró la fuerza que tienen, pues consiguió realmente la liberación, o mejor dicho, la extradición a México de ese general y su posterior liberación sin cargo alguno. Entonces, claro, no es lo mismo, ya digo, depende de la institución de Estados Unidos con la que te refieras. No es algo homogéneo. A ver, la inteligencia nunca está de más, pero es que al final tú no le puedes pedir a Estados Unidos que venga a barrer tu casa. Okay. Estados Unidos te podrá ayudar, te podrá prestar una escoba, pero el acto de barrer lo tienes que hacer tú. Entonces, es lo que te decía, ¿quién hace esa labor de investigación? ¿Quién hace esa labor de prevención? ¿Quién está ahí? ¿Qué medios se asignan al Poder Judicial? ¿Qué herramientas tienen para poder investigar? ¿Con qué seguridad cuentan? Y aquí vamos a meter otra cosa de la que no hemos hablado hasta ahora. Pegasus. Pegasus, México es uno de los principales usuarios de Pegasus en el mundo. Ha sido muy utilizado para gente un poco incómoda. Por ejemplo, gente del tema del medio ambiente, ahora con todos los temas del Tren Maya. Hay un montón de vídeos donde ves que están poniendo aquí una vía de tren y aquí a 20 metros una cueva, un cenote, que dices, bueno, que esto va a colapsar y se van a caer las vías. Sí, claro, porque Ya eso hay no, que recordar que en esa zona todo está como un queso gruyere por debajo. exactamente. Entonces, ¿pero qué pasa? Que corre prisa porque al final de año el Tren Maya ya tiene que estar listo. Yo creo que no va a estar listo enteramente, es decir, no va a estar listo todos los tramos, va a estar listo por tramos y sacarán lo que puedan. Pero a lo que voy con todo esto es ya no solamente lo factible que es la infraestructura, sino el tema medioambiental, cultural, todos los restos, mayas, etcétera, que hay, que hasta donde sé, creo que se están pudiendo extraer, pero igual, como eso va a un ritmo que no obedece a la arqueología, sino a otras cuestiones, pues también se está destruyendo otra parte, ¿no? Entonces, esta gente incómoda, periodistas, pero incluso creo que el subsecretario, no sé si es el término correcto, pero de Derechos Humanos, ha sido espiado recientemente con este software. Y esto te lo relaciono con algo del principio. Familia de López Obrador también ha sido espiada por este software. O sea, esto hay que recordarlo. El Pegasus lo tiene el ejército. Claro, esto no lo puede usar No, no, cualquiera. no, no, que no es el Ministerio del Interior, ni no, es el ejército, ni el servicio de inteligencia, no, el ejército. Lo digo porque lo estoy Exactamente. buscando y lo compró el ejército. No, claro, que ahí está el tema. Entonces,
es lo que te decía antes. A lo mejor es un poder que no es ya político y está pues en otras esferas, ¿no? O está por detrás. Entonces, bueno, pues date cuenta, ¿no? Ya de el contexto, ¿no? Que rodea a Me todo doy, me esto. doy. Entonces, pues sí, la inteligencia puede ser interesante, pero es un andamio al que le faltan muchas patas. Sí, sí, sí. ¿Cuál crees que será la solución más efectiva? ¿Legalización de drogas, pena de muerte? Bueno, yo creo que esto es que es tan complejo y lo hablamos con Felipe, ¿no? Esa legalización es muy complejo. Para mí, desde mi punto de vista, no lo veo bien porque me da igual que algo sea legal o no, si va a hacer daño a los jóvenes y lo va a hacer. Pero bueno, eso ya sería un debate que podemos ahí hablar. Es un tema de esperanzas, ¿no? De la gente, ¿no? Es decir, si tú sabes que no vas a tener una esperanza mejor, el crimen es una vía y si dejan de traficar drogas, trafican combustible, trafican armas, Claro. trafican personas en la Ahí, frontera, ahí. trafican animales también, que ya lo vimos en los dos programas estos, en el tuyo y en Sí. el de Felipe. Es decir, la droga es uno de los productos, pero hay otros. Claro, es que lo que hay que entender, que yo creo que todavía cuesta de procesar, es que los cárteles no se dedican solo a las drogas. Es más, hay ya determinados cárteles que sacan más dinero del tráfico y trata de personas Mm. que propiamente dicho del narcotráfico. O sea, ellos sí que han entendido, o sea, esto hay que decirlo. Ellos han entendido la globalización de verdad, o sea, lo que supone internacionalización, es decir, no me voy a limitar a fronteras nacionales. mm, Diversas actividades, hay que diversificar. Me dedico al narcotráfico, pero me dedico a todo. Si se pelean hasta por el control de los cultivos de aguacate. Sí, sí. ¿Cuánto? De hecho, hay una estadística todos los años, cuando es la Super Bowl, en la cantidad de miles de toneladas que se consumen solo en la Super Bowl de aguacate para hacer el guacamole. Bueno, pues es que hay dinero y eso es algo legal. Ahora también está habiendo mucha crítica de, por ejemplo, del tema de la vaquita marina, de que no se está haciendo nada por protegerla. Se dedican a todo. Entonces, legalización de las drogas, aunque sirviera, podría servir en parte, porque se dedican a más actividades, pero ya entrando como tal en la legalización de las drogas, yo aquí doy mi opinión y cuando quieras haces un debate e invitas a gente de Ese distinto debate ya te tipo. digo yo, como vamos a tal, ya me lo censuran ya previamente, ya te lo digo. Nada, bueno, pues Mientras no me habrá que hagan un hacerlo por... strike, lo de dejar de tener monetización no me importa, porque yo mi Sí, sí, objetivo es contar historias, debatir, generar por debate, supuesto. enriquecer a la sociedad. Pero ya os lo digo, este ya va a estar, ya te lo dije, que el que hice ayer sobre Afganistán e Irán ya está ¡pum! Con un strike de desmonetización Capao. de los suaves, ¿no? De los que me quitan los anuncios, Sí, en algunas personas, las sensibles. Pero mira, por ejemplo, el programa de ayer, todo el mundo habla del problema entre Irán y Afganistán por el agua, ¿no? Pero nadie se pregunta por qué gastan tanta agua. Es porque esa zona de ese río es donde están las mayores plantaciones de amapolas una de amapola. Afganistán. Y por lo tanto, Afganistán necesita esa agua para eso, más que para plantar cereales, que no planta casi en todo su país, ¿no? Exacto. Bueno, porque tienen un monocultivo, ¿no? Que está dedicado a este negocio ilegal, ¿no? Bueno, pues la realidad es que, ¿qué pasaría en Afganistán si se desaparece esta droga o se legaliza? Pues seguro que inventarían otra cosa para traficar con Exacto. ella, eh, como el fentanilo, A ¿no? Que ver, también trafican con él, por cierto. sí, a ver, yo, por terminar con este tema de las drogas, entonces, nada, organizamos el debate en otra plataforma. No, pero a ver, yo creo que la legalización no, o sea, yo si tengo que ser así directo y dar una respuesta certera, aunque esto hay muchos matices, pero yo diría que no, o sea, no estoy a favor, pero principalmente porque creo que la mayoría del consumo de droga esconde algo, esconde problemas, esconde deficiencias, entonces bueno, hay muchas personas que no están preparadas psicológicamente para afrontar un divorcio, un despido, algún fracaso en su vida, se refugian en las drogas Y eso y lo acaban en la legalizas y calle. eso sería el desmadre absoluto. O sea, Claro, entonces, ¿qué es mejor? ¿Destinar dinero a eso? ¿Destinar dinero a mejorar los servicios de salud mental, de la sanidad pública, etcétera? ¿O hacer más accesible eso? ¿O quitar el tabú?
de hablar de la salud mental y decir, pues mira, yo he tenido depresión unos años, o mira, tengo ansiedad, o tengo esto, tengo lo otro. Eh, yo Sí, tengo a un ver, es amigo que que claro, estoy contigo al yo tengo un 100%. amigo que tiene, como, no sé si es exactamente el término, como un síndrome de bipolaridad. Mm. Y bueno, como que le llevó su trabajo el poderlo aceptar él y externarlo y que los demás lo supieran y que supiéramos, bueno, posibles momentos donde pudiera tener un comportamiento diferente, que supiéramos a qué se debía, pero como todo muy desde la pena de, no, oye, si es que es totalmente normal, te has roto una pierna y lo dices perfectamente, bueno, pues también el tema de la salud mental debería ser igual de fácil. Entonces, yo creo que las drogas, hay una parte que probablemente imagínate en una fiesta, ¿no? El alcohol, pues te desinhibe, ¿no? A lo mejor te permite relacionarte mejor, o otras drogas, o tal. Entonces, yo creo que hay cosas que habría que trabajarlas por salud mental, o por psicólogo, o por terapia, o por lo que sea, y entonces lo estaríamos tapando. Entonces, más que decir vamos a legalizar las drogas, habría que ir a la raíz y Sí, decir, no, ¿por qué consumes? 100% contigo, porque aparte la mayor parte de los problemas de drogadicción suele ser los que son, digamos, que te deprimen, ¿no? Es decir, que te hacen olvidar Sí, tus los problemas. Los depresores, sí, depresores, el fentanilo, que es ansiolíticos, un los derivado del opio, ansiolíticos. bueno, o sea, una derivación química del opio, los opiáceos. Es decir, al final, En España la mayor cantidad de drogadictos, entre comillas, que tenemos es droga legal, que son sí, sí, ansiolíticos. sí, también, Gente sí, sí. que lleva 10, 20, 30 años tomándose su Lesatin, su tal, y ya sin eso no viven. No, y eso no es una solución al problema. Es decir, vivimos en una sociedad cada vez más con esto y si esto lo legalizas, viviríamos en una sociedad muy problemática. Y el problema es que incluso hay gente que habla de, bueno, en estos pensamientos, ¿no? De gente para mí malvada, ¿no? Pero los hay. Para el control social, la legalización de las drogas sería una forma de control social porque ya no haría falta ni el pan ni el circo ya. Es decir, la sociedad estaría El controlada. Soma, ¿no? El Soma. Sí, Les das sí, el sí, sí. Soma y ahí tienes un mundo feliz Feliz de Happy Happy de Flower. Huxley y ala. Ya está. Y eso no, lo están hablando ya a gran escala, ¿no? Es decir, la juventud actual en porcentaje tiene más consumo que anteriormente. Es cierto que en nuestra época, yo soy así ya de estos de los 70, claro, las drogas fuertes, ¿no? Daban miedo, pero ahora son Sí. drogas más suaves, lo que se está generalizando por ahora. Y claro, parece que no pasa nada, pero sí pasa con el tiempo. Claro, Claro, no, yo no estoy a favor, ¿eh? Y este- esos debates lo tuve no, con mis alumnos durante décadas y no me convenció ninguno. y ahí es importante, por ejemplo, en relación con lo que tú dices, el blanqueamiento que está haciendo con la marihuana. Que Efectivamente. sí, que la marihuana tiene ciertos efectos medicinales y demás, pero que no es para que lo uses tú en tu casa, que es para que lo uses en una terapia controlada, con un médico, con unas condiciones, porque del cerebro a día de hoy todavía sabemos más bien poco, pero lo que sí se sabe es que un consumo prolongado de cannabis provoca daños. Y luego hay una cosa muy eso, y es el blanqueamiento de otro tipo de drogas, que en México, de hecho, saben algo más de esto, que es el peyote, Ujú. el bufo alvarius, más en la zona del Amazonas, el ayahuasca. Entonces, bueno, pues son drogas que tú a lo mejor ya tienes por defecto, eres más Es proclive a posible, a una desarrollar enfermedad mental y eso te lo activa. Sí, una sí, sí, sí. esquizofrenia, Mm. etcétera, y eso es lo que pulsa el botón que hace que luego tengas ese tipo de problemas y que si nunca lo hubieras probado, pues hubieras podido tener una vida Normal. Sí, normal, no, no, sin ningún tipo. ahí estoy. Nada, de hecho, eso es un argumento que siempre dicen, no, yo controlo y yo estoy muy bien. Pero dije, ya, pero ¿cuántos no están bien? Claro, porque tú a lo mejor tu predisposición genética es que no tengas ese problema, pero cuando se te activa a la persona que sí que está predispuesta, que si no hubiese tenido eso, no le hubiese pasado, eso está demostrado científicamente.
Sí. Y eso, hubo periódicos que iban muy de progres, británicos, y muy, no, las drogas hay que legalizarlas y tal. Y cuando se salieron estos estudios, pidieron a hoja completa, creo que fue uno de Londres, no me acuerdo cuál, a hoja completa, sorry, y era, perdón, o pidiendo disculpas a la juventud inglesa por decir lo que había dicho en artículos anteriores. Es decir, que una droga sea usada medicinalmente no significa que sea buena para las personas que no están enfermas. Es que eso cae como que si alguien dice, ah, pues mira, esto que es para el cáncer, ¿no? Quimioterapia, pues como da, también te genera ciertas sensaciones, pues, ahora me la tomo, pero es que es buena, la dan los médicos. No, campeón, te la dan para Claro. quimio, no te la dan para que lo pases bien. Es decir, claro, el problema es que Eh, cuando la gente busca argumentos, ¿no? Para justificar sus causas, tienen todas, ¿no? y sobre todo una cosa, y eso ya me meto ya directamente aquí en España, también muchas veces es un círculo vicioso, pero también nosotros tenemos parte de culpa de que vamos al médico, el médico no te receta nada y es un mal médico, porque no te ha mandado nada. Parece que tienes que salir de la consulta con 3 jarabes, 2 pastillas, no sé qué. Entonces, también nosotros provocamos eso, es decir, que si no nos manda algo, es malo. Bueno, pues dependerá, es decir, a lo mejor en alguna situación, si es un resfriado, pues será mejor que estés en tu casa, que guardes reposo, que te hidrates bien y demás. Como la sesión del antibiótico, ¿no? Que esto lo, los niños, ¿no? Yo cada vez que me También. dejaba al médico, ¿no le dieron antibiótico? Dije, no, pero si el médico sabe más que tú, no, esto es un catarro y le curará. Y si no, dentro de una semana que vuelva y ya lo verán. Es decir, eso es lo del antibiótico en España fue Bueno, muy... en el caso de los niños a mí me pasa lo contrario y es que pues a lo mejor llevo a mi hijo al médico. No, esto es normal. Se junta con otros niños, es normal, es Eso, sí, normal. sí, lo mismo. Y ya llega un punto, o sea, con los niños es lo contrario, no les Sí, sí. mandan nada. Y llega un punto de una vez de, bueno, de haber desarrollado principios de neumonía. No, Y bueno, ahí pues sí le ahí mandaron sí, ya, sí, sí, antibióticos. sí, 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 sí. ¿Por qué mucha gente de clase alta y media en México que recela más de la policía y del ejército que de los delincuentes? Bueno, no sé más de los delincuentes, pero algo recelarán, sí. Claro, yo creo que es por miedo a la no, mordida, es decir, claro, pero a ver, no deberían de no, yo tener recelar miedo a no creo que sea mordidas la porque palabra. tienen más capacidad para parar mordidas que, Efectivamente, sí, justo, no, no, no es la palabra recelar, no sé, sino... no sé, No, puede ser tal vez, con el clasismo y tal, que los consideren muy inferiores, ¿no? Cosa que en España no, pero no, no sé, la verdad. Yo lo que viví allí es, bueno, no, no es eso exactamente, es más bien lo de que tienes más dinero para solucionar los problemas. sí. Se ha llegado en México al nivel de las narcoguerrillas colombianas en los 80, es decir, controlan los cárteles mexicanos zonas enteras del territorio mexicano a las que no llega la soberanía estatal. Bueno, hay ciertas sierras que, bueno, no sé. Bueno, yo creo que los cárteles colombianos hace tiempo ya se quedaron muy cortos, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque incluso actualmente yo, hombre, la actualidad colombiana reconozco que no la sigo en el día a día, de vez en cuando sí. Hombre, yo veo que los cuerpos policiales en Colombia, un poco en contraposición con México, están muy vivos, tienen mucha capacidad, lo cual no quita que el ejército siga realizando operaciones, siga participando en la seguridad pública, pero los niveles de control territorial de los cárteles mexicanos, yo creo que hace mucho que superan a los cárteles colombianos. De hecho, bueno, creo que sí. eh, no me sale el nombre. Pablo Escobar levantara la cabeza y viera lo que hay, diría, madre mía, pero ojalá tuviéramos las financiaciones y los medios que tienen estas organizaciones actualmente, No, a ¿no? ver si dentro de poco los mexicanos ya compran también una filial en Colombia, porque ya tienen en Ecuador, ya tienen No, no, en sí. casi De todos hecho, lados. en Colombia actualmente no hay un grupo grande que, que domine y los que están actuando por medio de actores locales son los cárteles mexicanos. Mm. Y la situación de violencia que hay actualmente en Ecuador, que haya propiciado la declaración de estados de emergencia y tal, es por la violencia de cárteles mexicanos en territorio de Ecuador. Sí, sí, Es decir, que estos ya están ahí a tope con todo, ¿eh? Entonces. sí, sí. López Ah, Tico, por cierto, sí. se detectó un cargamento de droga del cártel Jalisco Nueva Generación en la provincia de Ávila el otro día
porque iba con las siglas del cártel. Búscalo y A vas ver, a ver las espera, a ver, noticias. ¿cuál Hasta las fotos. qué dijiste? ¿Es camión de? Cártel Jalisco, nueva generación, Vale, sí. y pon droga Ávila. Y busca imágenes. Que muchas veces parece que están muy lejos, pero no. Aquí también hay Espera, algo. España. España, sí, Ávila. Sí, pero. Espera, camión Jalisco, nueva generación. A ver, voy a buscar ya alguna imagen y. Sí, yo he puesto las siglas CJNG, ¿Cómo? Cártel Jalisco. Dime. CJNG, las siglas de. CJNG, camión. Y pones Ávila, droga. Y la segunda imagen que estoy viendo, ahí te sale, que sale de la comandancia de Ávila y demás. No, me sale incautado, pero no veo el camión. No es camión, no es Ah, camión. vale. Era un coche, era un coche. Vale. Sí, vale. Ahora lo tengo, sí. Sí, sale el Era un logotipo coche. en la droga, sí, vale. Exacto, eso sí, para marcar que es de ellos y tal, pero por eso te digo que no hace falta ir tan lejos, ya los tienes aquí. Sí, ahí está. Ahí los ladrillos de jabón. Sí, con la marca, eso está claro ya, es decir, calidad de Claro, marca. hombre. Pues vamos a más preguntas. Y vamos ahí. López dijo que todo el país defendería a los narcos de Sinaloa en caso de una intervención más fuerte por parte de Estados Unidos. Parece que lo dice en serio. ¿Cómo un pueblo puede apoyar a un líder así? Este es mexicano el que lo dice. Es muy fuerte decir eso. Es que yo creo que, a ver, aquí también estamos mezclando churras con merinas, es decir, ¿defenderían a los narcos de Sinaloa o defenderían más bien su país? Claro, es que a lo mejor defenderían Porque Sinaloa de que entrasen, ¿no? Pero es que, a ver, yo entiendo, o sea, México ya ha tenido varias invasiones por parte de Estados Unidos. Estados Unidos les quitó un montón de territorio. Yo creo que sería más bien una defensa del país contra Estados Unidos que una defensa como tal de los narcos. También entendería como una violación de la soberanía. Es no, hombre, se decir, tendría que ser con permiso de ellos. Creo. ok, tu ayuda sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, Estados Unidos con Pakistán? ¿Es con permiso o es que a No, porque Pakistán está en tampoco Europa. le queda de otra? No. Pues ahí está el tema. Siendo un poco. ¿Verdad? Siendo un poco conspiranoico, la postura norteamericana que fortalece a los cárteles no será para crear contrapesos más en el juego de poder de México. Bueno, pues puede que sí. Hay enfrentamientos en Estados Unidos donde también hay buenas cantidades de muertos. ¿Qué se puede hablar de ellos dentro de Estados Unidos? Lo que pasa que en Estados Unidos a ver, Estados Unidos es otro mundo. Para empezar por la cultura de las armas que tienen y que ahí cualquier persona va armado. Es decir, en el momento en el que te pones a seguir un poco noticias de Estados Unidos, un tiroteo en una peluquería No, y pero el yo creo que son peluquero lleva... enfrentamientos por droga. O sea, yo creo. A ver, es que para Lo que empezar pregunta, el lo que tema... pregunta. Claro, a ver, para empezar el tema de los cárteles en Estados Unidos no está tan, o no es por lo menos tan mediático como en México, porque obviamente los niveles de violencia que puede haber en Estados Unidos no son los que hay en México, aunque también tengan su número importante de muertos. Pero realmente la mayoría de muertos que hay en Estados Unidos por tiroteos y demás siempre se suele deber a alguien Sí, que no. va con un arma, que entra no sé dónde, que sí, que luego hay tiroteos de pandilleros entre ellos, pero a saber si ya son personas ajenas a cárteles o son Sí, actores, ajuste de cuentas obviamente. o lo que sea, sí. Obviamente entiendo que también se ajustarán cuentas en Estados Unidos, no solo en México, pero creo que a un nivel menor. En Estados Unidos lo que pasa que también es lo que te digo, que cualquier persona va con una pistola, Sí, sí. entonces... ¿Los hackeos a la Sedena pueden ser acciones desde Estados Unidos? O sea, puede ser cosas desde adentro de la institución. En Guacamaya Leaks se llama eso. Guacamaya Leaks Sí. es, sí, una filtración, bueno, un hackeo que hubo de la Secretaría de la Defensa Nacional. No sé la cantidad de datos que se extrajeron, pero fue un hackeo masivo, se logró extraer muchísima información y ahí pues se Vale, no, es que quedó. Guacamaya es una organización internacional de hackers
que entran en países. Entraron en Chile, en México y Perú. Eso es. O sea, no es Sí, un lo que tema pasa, como... lo que habría que determinar es si es un poco al estilo Anonymous, que son personas ajenas de todo el mundo, eh, o, mm, y entre eso hay mexicanos y a lo mejor hay alguno con vinculaciones, pero yo entendería que El grupo afirma, lo estoy leyendo un poco, tener motivaciones antiimperialistas y ecológicas en una lucha contra las empresas transnacionales, la intervención externa en el continente latinoamericano, el extractivismo y las fuerzas armadas. De hecho, tiene como varios ataques. Uno a empresas transnacionales, otro a la compañía guatemalteca de níquel en el 2022. Tú, Florian, tranquilo, que todavía no van a por el cobre, van a por el níquel. Eh, es una broma del chat. Operación sí. Fuerzas Represivas, que atacaron al Estado Mayor Conjunto de Chile en el 2022, a la Secretaría de Defensa Nacional de México también, y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Esto es lo que hacen estos hackers de Guacamaya. O sea que no es un Sí. tema por ahora, salvo que esté Estados Unidos detrás de los Guacamaya. A ver, pues ya te digo, si a lo mejor incluso a Estados Unidos le interesa cierto control, como te decía, de México, de que esté en manos estables, etcétera, entonces incluso a saber si es una forma de luchar contra los populismos. Claro, tú imagínate un populista en México con poder total y que se pueda rebelar contra la influencia de Estados Unidos. Entonces, no sabemos si el ejército es una forma de contrapeso a un posible populista en el poder, más viendo la deriva que hay de populismo en el mundo actualmente. Entonces, yo lo pongo un poco hasta en duda eso. Ahora, en el tema este del hackeo que hubo de Guacamaya Leaks, pues, salía, por ejemplo, información referente a espionaje de Pegasus, por lo que te decía, pues a periodistas, clasificándolos si a favor, en contra del gobierno. Eh, Al final es un seguimiento que se hace pues bastante detallado y es un seguimiento desde instituciones militares. Es que este software no lo tiene otra institución, básicamente, en México. Y en lo que te digo, incluso pues esto ya es más reciente, no es de Guacamaya, pero lo que te decía, espionaje creo que ha sido la mujer del presidente López Obrador y demás. Entonces, en fin, Hablan, sí, que hay vídeos por ahí de narcos en Estados Unidos, tengo que buscarlo. Si no, Ciar, pásamelo por correo si puedes, a esos vídeos para verlos. ¿Qué situación le lleva la declaración del senador gringo de que, bueno, que México sería muy pobre si no tuviese a Estados Unidos al lado? ¿No? Algo verdad habrá, pero hay gente que dice que es al revés, que México está muy mal por tener a Estados Unidos de vecino. Yo creo que es un término medio, es decir, a México le viene bien tener a Estados Unidos de vecino, pero a lo mejor para otras cosas, ¿no? eso es. ¿Cuál sería la solución más factible? Esto ya creció más dice, hay que hacer como en Salvador. Ahí Salvador yo creo que merece un programa algún día. Habíamos hablado He estado, de estoy tratarlo. investigando, estoy investigando ya sobre el tema Vale, perfecto. y hay dos caras muy, muy marcadas. Hay una cara, de hecho te lo recomiendo mucho, hay un podcast de gente de ahí, de Centroamérica, no sé si concretamente son de El Salvador, se No, llama pásamelo. El Hilo, yo te lo paso. Es un programa donde recogen declaraciones de gente de El Salvador. Y claro, es cierto, ha traído mucha tranquilidad a muchas comunidades, comunidades que literalmente están divididas por una calle, porque a un lado de la calle dominaba la pandilla, la MS-13, la Mara Salvatrucha, y al otro lado la de Barrio 18, que antes son como las dos principales, y donde literalmente si tú querías cruzar al otro lado, pues tenías que dar un vueltón o directamente no podías ni cruzar. ¿Por qué? Porque los pandilleros que dominaban tu barrio pensaban que a lo mejor podías ir a delatar, a dar información, y los pandilleros del barrio contrario podían pensar que tú ibas allá a realizar labores de espionaje. Entonces, bueno, pues comentaban ejemplos de comunidades que se han reunido en torno a una pista de fútbol y que es la primera vez que han jugado fútbol en la vida. Ujú. Que no habían jugado fútbol antes porque a lo mejor esa pista era para los del barrio de arriba y los del barrio de abajo, cuando alguna vez han querido ir, los han tiroteado para que se vayan. Entonces,
es cierto que por un lado ha traído tranquilidad, pero también tienes ejemplos de gente que la han pillado porque había que detener a alguien, porque se comenta que la policía tiene cuotas, que los jefes aprietan a los policías de más abajo para que cada día detengan a X número de personas, los tienen ahí un mes, 2 meses en prisión y luego si tienes suerte te Claro, sueltan. Y leí que no sé cuántas mil personas murieron o 500 en las cárceles en este tiempo. sí, porque Es más creo que ha grande esas habido cárceles. gente que a lo mejor tiene algún tipo de deficiencia en el sentido de un tipo de capacidad especial de en silla de ruedas, alguna cuestión, y creo que, bueno, según entras, pues te pegan palizas y entonces hay gente que no las ha aguantado y ha fallecido. Y hacinamiento, de haber 150 personas en una celda que está preparada para la mitad, cosas así. Entonces, claro, esto tiene su cara A, su cara B, y por ejemplo, una persona que salía en declaraciones decía, bueno, yo entiendo que la gente apoya al presidente, pero cuando a ti te toca vivir esto, cuando su familia comentaba que tenía que pagar $150 por hacerle llegar cosas dentro de la prisión. Y si era menos, pues no le aseguraban que llegara. Y estamos hablando de $150 en un país donde el poder adquisitivo es el que es reducido. Yo ya te digo, un Bukele en México no lo veo. O sea, no hay ejército suficiente para que hablamos de El Salvador, que creo son 9 millones de personas, de habitantes. México son 130, 1000 veces más grande México. No, no, no lo veo, no lo Es veo. complicado. Es mejor que no lleguemos a ese escenario. Pues nada, No. Ignacio, cuando quieras, hablamos. Y si quieres con tu amigo que comentabas también de la Panamericana, no me acuerdo el nombre, Víctor, Víctor, Víctor. pues hablamos los tres, porque ayer hice un programa a tres, o sea, dos que saben, yo que pregunto y que hablo, y Sí. quedó muy bien, quiero, para mí personalmente, si no lo visteis la gente, lo recomiendo, el programa, hago un poco de publicidad del programa, porque quiero que se lance más y que más gente lo escuche, porque merece mucho la pena, el programa sobre Irán y Afganistán, y quedó muy bien, ahí hablando varios enfoques distintos, un debate interesante, y nada, eso es hablarlo, hablas con Víctor y nos animamos los tres y un día hacemos una charla sobre el tema, Por bueno, favor. como Salvador, como hilo, por ejemplo. Sí, Sí, no, a Salvador ver, es una buena, a ver, yo buena creo que ejemplo. ahí el fuerte de Víctor, yo creo que ahí puede coincidir, o sea, él obviamente creo que está más metido en México, de hecho, eh, él yo creo que lo que te puede interesar mucho de él es que tiene también esa perspectiva histórica. De hecho, él encuentra mucha relación en los sucesos de hace 100 años, con la revolución y demás, las consecuencias que hubo con respecto del ejército, y luego lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Cómo hubo una desmilitarización en aquel momento, un repliegue de los del ejército mexicano en este caso a los cuarteles, hasta que lo desempolvan en 2006, ¿no? Entonces, yo creo que él sobre todo tiene esa perspectiva que coincide contigo, más histórica, que te lo puedes relacionar con el presente. Sobre todo él viene del mundo académico, por lo que, digamos, es muy concienzudo, entiendo yo, en, digamos, a la hora de plantear una teoría, es decir, seguir como un método científico que obviamente yo lo intento seguir, pero él lo trae más de serie, ¿no? Porque aparte es profesor, Ya. entonces... Lo importante es explicar bien los hechos y eso lo haces muy bien, Ignacio. Entonces no te preocupes que a mí lo académico o científico está bien como método, pero en Internet para llegar a la gente hay que contar. Sí, No importa mucho el método científico, siempre que lo que se cuente sea lo que se descubrió con un método científico, ¿no? Pues exactamente. gracias, José Ignacio. Gracias a los que Nada. estáis en directo. Hay más preguntas, pero bueno, al final todas se vinculan unas con lo que ya estuvimos hablando. Eh, Hay una que habla de la última ya si quieres para poner como ejemplo. Sí. ¿Crees que en México le faltó un plan 2000, el plan Colombia, en el que Estados Unidos ayudó a fortalecer la institución policial, militar y política? Donde se crearon digamos, bueno, eran películas de peligro inminente, ese libro de Tom Clancy, ¿no? Que mandó a Estados Unidos Sí. supuestamente instructores
Claro, algo A ver, parecido. a ver, es que México de alguna forma ya ha tenido ese plan. No se llama Plan 2000, se llama Plan Mérida, por el cual se proporciona equipo, formación. Claro, debería de haber sido más intensivo, tal vez, debería haberse enfocado más en la... Ya digo, yo en esos primeros años de la guerra contra el narcotráfico, hasta 2012 o así, yo escuchaba mucho que la policía tenía problemas de profesionalización, de no superar los controles de confianza, etcétera. Es decir, escuchaba muchas deficiencias y se supone que había que trabajar para cubrirlas. Pero yo ya no escucho nada de eso. O sea, ahora mismo sigue habiendo policía, policías estatales, policías municipales, que están como reducidas a la mínima expresión. Lo que pasa es que también entiendo que a lo mejor a Estados Unidos, lo que te digo, no le interesaba tanto y México a lo mejor tampoco lo pidió. Claro, claro, justo. Entonces, es un poco el hambre y las ganas de comer. Claro, aquí había una pregunta que Estados tiene, Unidos, claro, que tiene que ver con esto, era porque decían, y lo dice Ciar, que Estados Unidos no se fiaba del ejército y sí de la marina, ¿no? Porque hay una vinculación de la marina históricamente con Estados Unidos, al parecer, en cuanto a los barcos y todo. claro, luego también otra cosa, que de esto no hemos hablado, yo creo que para terminar puede quedar interesante, es que tampoco te creas que a nivel del ejército en México no es un bloque común, hay mucha competencia entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. De hecho, es una anomalía que tengan dos ministerios diferentes, porque por un lado está el ejército de tierra y el del aire juntos, pero la marina está por fuera. Ujú. Entonces, recientemente se ha creado como algo así como el Estado Mayor Conjunto, que es una especie de voz única del ejército, donde obviamente lo que se pretende de alguna forma es que la Secretaría de la Defensa Nacional termine de ganar influencia respecto de la Secretaría de Marina. Entonces, también hay entre ellos, yo creo que tienen sus dimes y diretes, ¿no? De todas formas, y yo creo ya un poco por terminar, un poco también el plantearte este tema es porque considero que nosotros, tanto España como México, creo que debemos de comenzar a mirar más hacia el uno hacia el otro, ¿no? O sea, España hacia lo que es Iberoamérica y Iberoamérica hacia nosotros. De hecho, hasta no hace tanto tiempo teníamos cumbres iberoamericanas que yo ya no sé qué ha pasado con ellas. Creo que España debe de seguir mirando hacia la Unión Europea, estamos en Europa, pero creo que no debemos desaprovechar las relaciones con Iberoamérica y todas las sinergias que se pueden dar. Creo que muchas veces nos concentramos mucho en Europa y desatendemos este tipo de relaciones, y al revés. Creo que Iberoamérica y concretamente México se centran mucho en Estados Unidos, lo tienen que hacer porque no deja de ser un vecino poderoso, pero creo que deberíamos de ser más una unión iberoamericana con cierto peso en el mundo, porque al final, oye, tenemos una lengua, una cultura en común. Con respecto a los polacos, yo creo que tenemos más que ver con un mexicano que con un Claro, sin duda. polaco, por mucho más cerca que esté el polaco de nosotros. Entonces creo que ahí hay mucho campo, mucho terreno en común sobre el que explotar cosas, sobre el que sacar beneficio común, y creo que también pues dar a conocer estos temas de este lado pues a lo mejor puede que ayude, ¿no? Sí, sí. Si se toma con rigor, no creo que siente mal. Y si al que siente mal es porque no es una persona con rigor, yo creo. Pues Exactamente. coincido contigo. Yo siempre digo que mi segunda nación por lazos familiares es México. Mi tío emigró allí, murió allí. Y el tío de mi mujer, y Igualmente. el tío de mi mujer vive allí. O sea que yo no sé por qué todos mis vínculos, ¿no? Me Con derivan a México. México. Pues muchas gracias, José Ignacio, por este programa. Gracias a la gente que estáis aquí y Nada, espero que Francisco. los seguidores de México les haya gustado este programa con las críticas o no críticas, como ellos consideren, a su México lindo, que para mí es, como muy bien dices, un país cercano, muy cercano.
Y nada más, espero que vuelvas, José Ignacio. Ya te voy Claro, a... sí. Ahí estamos con lo de Salvador. Yo tampoco hace falta que hagas una tesis doctoral, como en el caso de México, pero sí una investigación en profundidad. Pues Claro que sí. muchas gracias y ya te espero en breve. Y voy a despedirme del público. Si quieres decirles algo ya como despedida. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí soportando la chapa, como yo digo, a los que lo escuchan en directo y a los que lo escuchen más adelante. Yo simplemente pues intento dar un enfoque lo más constructivo posible, por eso, por ejemplo, el tema de proponer la Guardia Civil Española como algo que podríamos, una idea que se podría intentar exportar de alguna manera. Y sobre todo, bueno, pues intentar dar a conocer una situación que a día de hoy no considero que sea algo problemático, pero habría que tener el ojo muy puesto porque puede derivar hacia problemas. Es decir, por lo menos es inquietante, ¿no? Hay que estar atentos y nada, pues muchísimas gracias a ti, Francisco, por la invitación. Lo mismo a ti. Encantado de volver y nada. Igual Salvador o el tema que sea, pues estaremos aquí para darle contexto y analizarlo. Pues perfectamente, ya tenemos tema. Salvador, que me lo pedían justo en el chat ya varios seguidores, por lo tanto, hablamos ahora fechas como siempre, fuera de antena. Perfecto. Y me despido de todo el público. Muchas gracias por estar aquí, confiar en Bellum Artis para aprender. En este caso vimos o debatimos de algo muy interesante, que es la militarización de la vida civil. La seguridad es el comienzo, la excusa, pero ya vemos que puede ir incrementando el poder del ejército para tomar decisiones en la vida de las personas. Yo me imagino que no sea así, pero imagináis que un soldado sea el que os venda el billete de vuestro tren de cercanías. Pues eso puede llegar a pasar en México con el tren Maya, ¿no? Pues no creo que sea mejor un soldado el que venda el que maneje el tren, pero sí un trabajador del ejército. Muy interesante ese tema que da que pensar mucho, pero que mucho. Vamos a ir analizando lo que pueda pasar y ya veremos qué pasa dentro de un año o dos con este tema, cuando ya se vean las consecuencias de la militarización de la vida civil. La violencia, el crimen es el comienzo. Cuando no se puede controlar por las vías policiales, llegan otros medios. Pero como ya os dije, no son bisturís, son sierras que amputan lo gangrenado, ¿no? Es un problema muy difícil de solucionar porque lo gangrenado en este caso no es un invasor, es tu propio país y tu propia población. Por lo tanto, no lo veo fácil esta militarización de la vida civil como la solución a los problemas de crimen organizado. Bueno, iremos viendo y analizando el futuro. Muchas gracias a todos, espero que hayáis disfrutado. Si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal Bellum Artis si es la primera vez que veis un programa. Espero que os haya gustado tanto que deis a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Dicen por ahí que no os llegan los avisos de los vídeos. No sé, puede ser que me consideren peligroso y no os notifiquen. Por lo tanto, mirar siempre los lunes por la mañana. Ya suelen venir todos los programas que tengo la semana. Entonces hay en el vídeo aparece un aviso que pone notificarme o recordatorio. Pone recordatorio. Tocáis ahí y ahí os ya avisarán cuando empiece el programa. Claro, el problema es las sorpresas, ¿no? Que hago sorpresas de vez en cuando, sobre todo de los de Ucrania, que últimamente me estoy lanzando a hacer muchos más en solitario, cortitos, que en teoría son de media hora, pero duran 1 hora y algo, pero bueno, cortos, para intentar analizar desde mi punto de vista los hechos. Seguiré haciéndolos, por tanto, estar atentos que esas sorpresas no van a estar notificados. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada aquí en Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia.